Tendremos la presencia hoy de Gerardo Piva, que ya se encuentra en línea. Buen día, Gerardo. Lucho te saluda. Buen día, Lucho. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Día hermoso hoy. Es un día muy lindo. En realidad está lindo lo que tiene que ver con la temperatura. Hay un poco de viento, a diferencia del día de ayer. Pero lo que fue ayer y antes de ayer, Gerardo, creo que se ha visto en la ciudad de Villa María la necesidad de hacer deporte porque la gente ha copado los espacios públicos en caminatas, en bicicletas. La verdad que se ha empezado a mover un poquito con estos días de calor. Totalmente. Estamos teniendo un veranito dentro del invierno, una primavera dentro del invierno y bueno, la actividad física es un agente motivacional en lo emocional. Entonces la gente lo necesita. Uno lo nota, como estabas comentando recién. Gerardo, ¿qué te parece si comenzamos a hablar de los temas que hoy nos atañen y son muy interesantes? Tiene que ver con esto de la importancia de la postura y cómo el ejercicio también nos permite corregirla y me gustaría que vos, que sos el experto en el tema, empieces a desarrollarlo. Dale, Lucho. En principio, hablar un poquito es de lo que son los vicios posturales. Los vicios posturales son aquellas posturas inadecuadas que tenemos cuando estamos sentados, parados, buscando algún objeto desde el piso. O sea, todos esos movimientos o esas posturas inoportunas, digamos, indebidas que tenemos, que sostenidas en el tiempo nos traen trastornos osteomioarticulares, o sea, de hueso, articulaciones y músculos en sí, molestias, trastornos y demás. Hoy con el advenimiento de la tecnología, el uso de los celulares, tablets, el mal sentarse, el levantar algún objeto de una manera inadecuada del piso, etcétera, produce básicamente trastornos a nivel estructural, que genera molestias y malestares en la vida diaria. Entonces, básicamente entender que tanto el sentarse, tanto el levantar objetos, o llevar, empujar objetos, trasladarlos, o caminar mismo, tiene técnica. O sea, todo tiene una técnica, de la respiración, todo lo que atañe al movimiento tiene técnica. Si uno lo hace de manera inadecuada y lo sostiene de manera sistemática en el tiempo, trae trastornos de todo índole. Bien, es muy importante lo que estás diciendo, Gerardo, porque como bien lo decís, todo tiene una técnica y a veces, muchas veces en realidad, no nos percatamos de una mala postura o no nos damos cuenta que muchas veces el cansancio que tenemos o el dolor puede ser por una mala postura. Y me gustaría que, si tenés ganas, empecemos a hablar de aquellas clásicas malas posturas que cotidianamente realizamos sin darnos cuenta porque ya se ha vuelto algo dentro de la normalidad de nuestro manejo del cuerpo. Sí, totalmente. Por empezar, vamos a arrancar con lo más simple. Para empezar a entender que la cabeza es el timón del cuerpo. Es decir, que si, por ejemplo, caminamos por la calle, más allá de tener problemas, más allá que por ahí las calles, las veredas no están acordes, están rotas y demás, uno camina mirando hacia abajo, básicamente lo que va a generar es todo un trastorno a nivel de todo el raquio o la columna. Entonces, no es adecuado. Otra de las cosas que podamos tener en cuenta, por ejemplo, es el uso del celular. El celular, digamos, si yo el celular lo uso como lo usa todo el mundo, mirando hacia abajo, como yo decía recién, el tema del timón del cuerpo, de la cabeza, también generamos trastornos a nivel de la columna, básicamente. El mal sentarse, una vez se echa sobre el respaldar y la idea es estar sentado con el tronco erguido, más allá de que la columna tiene, desde una vista lateral, tiene cifosis y lordosis, son curvaturas que están por algo. Esas curvaturas que tiene la columna hace que la acción de gravedad, los 9.81 metros por segundo, que genera presión en el organismo, se vaya disipando a partir de las curvas. Entonces uno tiene que sentarse de manera erguida a nivel del tronco, 90 grados el muslo y las piernas. Si uno utiliza un monitor, tiene que estar a una altura que no tenga que bajar la cabeza, sino más o menos a la altura de la mirada, ligeramente hacia abajo. O sea, hay un montón de técnicas. Uno cree que todo se da porque sí, uno lo aprende, y las técnicas tanto de sentarse como de utilizar una computadora, como de utilizar un celular y demás, tienen que ser aprendidas y se enseñan, básicamente. Bueno, eso está bueno también porque quiere decir que también podemos hacer una corrección postural si tenemos alguna, digamos, que la realizamos de manera incorrecta. Y está bueno que vos aclares que se puede corregir. ¿Cuáles son aquellos pasos evaluatorios para saber si nuestra postura es la correcta? Primero hay que entender que básicamente cuando uno tiene estos vicios posturales, primero hay que hacer una diferenciación. Muchas veces tenemos
por ejemplo, en la columna, para dar un ejemplo, en la columna podés tener una lordosis, que es todas las curvaturas desde una vista lateral, ya sea a nivel cervical o a nivel lumbar, uno acentúa esa curvatura hacia adentro que tiene, se denomina lordosis, más allá de lo normal. Y todas las curvaturas que tienen que ver hacia afuera, ya sea del sacro cerca de la cola, digamos, la parte baja de la columna, o a nivel de la zona dorsal que se exacerbe hacia atrás, es una cifosis. O tenemos escoliosis, que son desviaciones laterales de la columna, todo eso. Eso puede ser por dos cosas, la etiología o el origen puede ser por dos cosas. Puede ser congénito, hay algunas enfermedades y demás de base, neurológica y demás, que traen estos trastornos de nacimiento. Esas correcciones son más graduales y a lo mejor no son del todo positivas, o sea, o podés corregir con el ejercicio y algunas técnicas desde la medicina y la quiropraxia, la kinesiología, etcétera, podés corregir algo, pero cuesta más hacerlo. Pero muchas veces no tenemos esas cuestiones congénitas de base, de nacimiento, pero como te digo, estas posturas inadecuadas, que nos sentamos mal y lo sostenemos en el tiempo, o nos echamos, o trabajamos con la computadora, el monitor cruzado, etcétera, generan estos vicios, estas molestias. Lo primero que aparece es el dolor. La molestia y el dolor, digamos, el dolor en la columna, el dolor en los hombros, el dolor en la cadera, digamos, la manifestación es el malestar, el dolor. Y en función de eso uno puede hacer desde la mirada clínica, digamos, puede ver la postura de parado, sentado y a partir de allí corregir. Pero el ejercicio tiene básicamente, como los músculos son los que mueven las palancas óseas en el espacio, nos movilizan, incluso manejan el tono y la postura. Entonces el ejercicio tiene una acción profiláctica. Cuando digo profiláctica, estaba hablando de prevención de esto. Bien, y eso es lo importante porque también es el tema que sí ahora que tiene que ver con la profilaxis del ejercicio y empezar a hablar de esto que, bueno, vos realmente tenés como la formación académica para hacerlo, así que para nosotros y para todos los televidentes realmente es un placer esta nota. Así que me gustaría, Gerardo, que la manera que todos podamos comprender, como siempre lo haces, comencemos a desandar el camino del siguiente tema. Sí, con respecto al ejercicio físico, no, a ver, hay que diferenciar lo que es actividad física de ejercicio físico, sí, y deporte. La actividad física son aquellas actividades de manera general, por ejemplo, una caminata, andar en bici, que uno moviliza grandes grupos musculares, que tienen beneficios orgánicos, estructurales, pero que no son, no son trabajados puntualmente, o los beneficios que uno tiene son colaterales al mismo movimiento del ser humano. En cambio, el ejercicio son movimientos construidos, analíticos o más globales, que tienen un objetivo estético, físico, estructural, funcional específico. A ver, ejemplo, como decíamos recién, actividad física, uno puede salir a andar en bici, andar en patines, nadar, todo ese tipo es actividad física, está englobado dentro de lo que es eso. Un ejercicio, por ejemplo, una plancha, es un ejercicio básicamente que tiene un beneficio, digamos, a nivel del core o la zona central del cuerpo, estimular las fibras rojas, las fibras resistentes que tiene la parte media del cuerpo, digamos, y eso dar una mejoría en la postura, por ejemplo, eso es para diferenciar. Entonces, el ejercicio más que todo, más que la actividad física, es un agente profiláctico, digamos, en la postura. ¿Por qué? Porque vamos a mejorar el tono muscular y la masa muscular, y por una cuestión mecánica, las palancas óseas se establecen o se equilibran a través de una masa muscular agonista y antagonista. Yo voy a explicar qué significa eso. La musculatura agonista es la musculatura que realiza la acción de movimiento o de postura o de lo que sea. Y la antagonista es la contraria. Si uno tiene un equilibrio entre lo agonista y lo antagonista en el organismo humano, digamos, la estructura humana, va a lograr una mejor postura y un mejor posicionamiento en las diferentes posturas que uno adopta, sentado, parado, en la vida diaria, básicamente. Entonces, desarrollar la masa muscular, ejercitarla de manera consciente, va a ayudar a que uno tenga una postura más adecuada y tenga menos dolores y se mueva de manera más eficiente. Gerardo, te consulto algo que estaba pensando mientras estabas hablando que tiene que ver con el ejercicio, ¿no? Y por ahí con el ejercicio mal realizado, cuando generamos una masa muscular con una postura que no es la correcta. Luego, ¿cómo podemos trabajar para retomar, digamos, el buen camino postural? Cuando uno hace algo que es incorrecto,
Claro, cuando generas músculo, por ejemplo, en una posición incorrecta, que el cuerpo se adapta, la musculatura se va a adaptar a esa mala postura y vos tenés una masa muscular desarrollada por gimnasio, por el trabajo con las pesas, ¿cómo haces para luego corregir tu postura si es la inadecuada? Y básicamente, mira, lo que se trabaja, por ejemplo, si uno saca la línea del fisicoculturismo y todas estas cuestiones de mucha carga y toda esta cuestión del fisicoculturismo, básicamente, que no es lo que yo promuevo, digamos, básicamente. Muchas veces se trabaja con recorridos incompletos musculares. ¿Qué significa? Por ejemplo, estoy haciendo bíceps con una barra. Trabajo recorridos cortos, o sea, no llego a estirar el codo completamente. ¿Qué pasa eso? Yo voy a hacer que genere una hipertrofia sarcoplámica, todo lo que tiene que ver con fisiología, y hace que, digamos, la fibra muscular, la unión miotendinosa con el tendón, que es lo que se une el hueso y demás, se acorte. Y si uno lo realiza de manera sistemática, no hace recorridos completos de los ejercicios, uno tiende a cortar la musculatura y por consiguiente lleva aparejado, digamos, atrae la masa ósea y generamos vicios posturales y generamos malas posturas inadecuadas en el tiempo. Entonces, por ahí lo principal que hay que trabajar son ejercicios con recorridos completos. O sea, ver la articulación, qué recorrido tiene completo y poder trabajarlo con diferentes elementos, con el propio peso del cuerpo, pero trabajar estos recorridos completos. Y luego, también si uno tiene, porque a ver, en el ejercicio también hay mala praxis. O sea, no es como la medicina, quizás no corre el riesgo de vida a la persona, pero por ahí, sin saber, podemos dar ejercicios para personas que podemos afectar el estado de su salud, ya sea orgánica o estructural. Entonces es importante saber un poco de ejercicio, saber de anatomía, saber de biomecánica, saber de fisiología y en función de eso poder aplicarlo como profesional del ejercicio y a veces a la salud, digamos, a la misma. Gerardo, como siempre es un placer hablar con vos, agradecerte la amabilidad de haber estado presente aquí y la verdad con este tema que es muy interesante y recordémosle a la gente a través de tus redes sociales dónde pueden encontrarte por Facebook e Instagram. Bueno, en el Facebook soy Gerardo Luis, en el Instagram Gerardo Luis 1853. Bueno, esta semana no estoy dando las clases, pero ya voy a retomar acomodándome un poco de otras actividades que tengo y decirle a la gente básicamente, Lucho, que hay que ser consciente de los movimientos, porque básicamente hoy por hoy me quieren mandar a mí, yo le puedo dar una ayuda en esto, o si no hay miles de personas que se dedican a la biomecánica. Y el sentarse, el pararse de manera adecuada, el caminar, que uno lo ve tan natural, pero tiene su técnica de cómo tiene que uno caminar, el levantar objetos, eso va a prevenir de que tengamos problemas posturales y, bueno, y asociados a la salud. Así que básicamente es eso. Hace muy válida la aclaración que haces y la verdad, quien quiera realmente solucionar estos problemas posturales debe comunicarse con vos a través de los diferentes medios. Gerardo, que tengas buen resto de jornada. Igualmente, Lucho, te mando un gran abrazo a todos ahí. Chau, chau. Allí pasaba Gerardo Piva, aquí por Buen Día. Recordad que esta nota la podés revivir de manera completa a través de YouTube como Canal 20 Villa María.